la clase con, ay Dios mío, ahora, ya. Ahí pueden ver mi pantalla con el verbo to be. Ay. Listo. Sí. Epa, súper bien. Entonces, ¿qué es el verbo to be? Verbo to be es en español lo que nosotros llamamos el verbo ser o estar, ¿sí? Entonces, para primero hablar del verbo to be, hay que primero hablar sobre los pronombres personales, ¿sí? Entonces, tenemos a la izquierda, on the left, lo tienen en inglés, y on the right, es decir, en la derecha, en español. Entonces, I, que sería yo, you, que sería tú o ustedes, ¿sí? Puede ser singular o puede ser plural, ya depende del contexto. They, que sería ellos, we, nosotros, he, él, she, ella, it, eso, ¿sí? Entonces, estos tres son de la tercera persona del singular. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros hablamos de tercera persona, eso quiere decir que estamos hablando de una persona externa, ¿sí? O de algo externo. Es un pronombre impersonal. Entonces, están en azul, they're blue, because tienen unas reglas diferentes muchas veces, ¿sí? Que más adelante pues nos vamos a dar cuenta. Entonces hay que tener en cuenta que son la tercera persona del singular. En it se utiliza cuando hablamos de animales, objetos, también cuando hablamos de lugares, por ejemplo, si yo digo una ciudad, pues es un lugar, se utilizaría con it. Si yo digo, por ejemplo, la fiesta, entonces la fiesta es un lugar, entonces también sería con it, ¿sí? Entonces animales, objetos y digamos que lugares, ¿sí? Que me faltó aquí. Entonces, I, pues you que estuvo ustedes, ¿sí? Eso de todas maneras lo vamos a seguir viendo pues por el resto de las clases, para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, el verbo to be, como decía en español, equivale a ser o estar, ¿sí? Entonces, to be es el verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir? Yo abro otra diapositiva. Listo. Cuando yo hablo del verbo en infinitivo, es el verbo que no está conjugado, ¿sí? Ejemplo, si yo digo en español, comer, caminar, reír, ¿sí? En español, todos los verbos que terminan en AR, ER o IR son considerados infinitivos. ¿Por qué? Porque no están conjugados. Yo no digo yo comer, tú comer, nosotros comer, no. Ahí no está conjugado. Entonces, esa es la forma, digamos, básica del verbo. Y este es un verbo irregular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este sí tiene una conjugación diferente a otros verbos que vamos a ver más adelante. Entonces, el verbo to be es un verbo auxiliar, ¿sí? ¿Qué quiere decir un verbo auxiliar? Que si yo hago una negación o yo hago una pregunta, cualquiera de esas dos va a recaer en el verbo auxiliar, ¿sí? Entonces, ejemplo, tenemos I am, que sería yo soy o yo estoy. I am not, que sería yo no soy o yo no estoy. Y si yo voy a hacer una pregunta, yo debo cambiar el verbo, perdón, y debo colocarlo de primero para hacer la pregunta. Entonces quedaría am I, ¿sí? Entonces, cuando se hace la negación, el not, que es lo que me dice que está negativo, se pone después del verbo auxiliar. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a usar, usemos este ejemplo aquí.
Entonces, tenemos I am a teacher. Voy a lo más grande. Listo. I am a teacher. Yo soy un profesor o una profesora, ¿sí? Aplica para los dos. Yo soy un profesor. Si yo quiero decir que yo no soy un profesor, entonces uno primero coloca el sujeto, es decir, de quién estamos hablando, I, después el verbo to be, que en este caso es el verbo auxiliar, que sería am, más la negación, que sería not, y el resto de la oración, que sería a teacher. ¿Sí? I am a teacher, I am not a teacher. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hacer una pregunta, entonces ese verbo auxiliar, que en este caso es el verbo to be, pasa a estar de primero en la oración. Entonces, si identificamos que el verbo auxiliar es am, entonces am tiene que pasar a estar de primero. Entonces, am I a teacher? ¿Sí? Hagamos otro ejemplo. Solo con este. Bueno, antes de eso. Entonces tenemos I am, lo que es you are, we are, you are otra vez porque sería de ustedes, and they are, ¿sí? De esta manera lo voy a hacer aquí separadito ahorita. And he is, she is, it is, ¿sí? Esto es de la tercera persona, el singular se utiliza con is. Entonces, para separarlo por acá. Entonces, I am, ¿sí? You are, se lo separamos. You are, we are, they are. He is, it is. ¿Sí? I am, yo soy o yo estoy. You are, tú eres o tú estás o ustedes también. We, que sería nosotros. Entonces, we are. They are, que sería ellos, son o están. He is, que sería él, es, o él está. She is, que de ella, and it is, que sería de eso, ¿sí? Entonces, am solamente se utiliza con I, es decir, con yo. Solo con I. Ahora sí vamos a hacer el otro ejemplo. Tenemos aquí, they are crazy. Ellos están locos. They are crazy. Si yo quiero decir que ellos no están locos, entonces yo debo colocar la negación después del verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar en este caso? El verbo to be, es decir, are. Entonces, el sujeto, they, es decir, ellos, they, el verbo auxiliar, are, la negación, not, y el resto de la oración, crazy. Y si es una pregunta, entonces el verbo auxiliar pasa a estar de primero. Entonces, are they crazy? ¿Sí? Entonces vamos a hacer esta entre todas. ¿Sí? Coloquemos, Rosa is my wife. O sea, Rosa is my wife. Muy grande. Entonces, Rosa es mi esposa. Primera pregunta para ustedes. Si yo quisiera reemplazar Rosa por un pronombre personal, ¿por cuál sería? ¿Por yo, por tú, por nosotros, por él? ¿Por cuál sería? Por ella. Very good. Por ella.
Entonces, ay, ¿qué me hizo? Ya. Si yo la voy a reemplazar por ella, o sea, o si Rosa es igual a una mujer, entonces es igual a ella, es decir, no, acá arriba, que Rosa es igual a she, right? Y el verbo to be que le corresponde a she es is, ¿sí? Por eso dice Rosa is my wife. Por eso se utiliza con is y no con are o con am, ¿sí? Entonces, una pregunta. Si yo quiero hacer una negación, primero, ¿cuál es el verbo to be de esa oración? ¿Cuál es el verbo auxiliar de esta oración? Sería she. She es el pronombre. El verbo, ¿qué, profe? ¿Cuál sería el verbo? ¿Cuál es el verbo de la oración? El not. De esta oración de aquí. El not es la negación que no hemos puesto todavía, ¿no? Pues el verbo sería is. Exacto, sería is. En español, Rosa es sería el verbo. Es mi esposo. El verbo sería es. Rosa is, que sería el verbo, my wife. Entonces, si se dice que yo debo colocar la negación después del verbo, que en este caso después del verbo auxiliar, ¿cómo quedaría? Quedaría she eats no. Very good, very good. He is not, o pues en este caso estamos usando un nombre propio, entonces, Rosa is not my wife. Very good. Y si yo quiero colocar esa oración, bueno, la primera, esta de acá, quiero colocarlo en forma de pregunta y se dice que debo colocar el verbo auxiliar al principio. ¿Cómo quedaría la pregunta? Ya sabemos que el verbo es is, ¿cierto? Perdón. Si el verbo es is, y este is también es el verbo auxiliar, porque es el que está tomando la negación. Y si yo digo que para hacer una pregunta, yo debo colocar el verbo auxiliar de primero, ¿cuál es el verbo que tengo que poner de primero? My wife. My wife es mi esposa. ¿Cuál habíamos dicho que era el verbo en esa oración? Entonces sería Is. is my Is. wife. Sería is, very good. Entonces, primero se pone el verbo auxiliar y después se pone de quién se está hablando. ¿De quién estamos hablando en esa oración? De Rosa. Very good. Muy De mi bien. esposa. Esto sería el resto de la oración, ¿sí? Porque aquí está describiendo. Estamos hablando de Rosa. ¿Qué estamos diciendo de Rosa? Que Rosa es mi esposa. Profe. ¿Sí? Dime. ¿Pasó algo? Sí, yo le escucho feo. ¿Los demás también me escuchan feo? No, yo escucho bien. No, profe, yo te escucho bien. Ok. Si de pronto sigue alguien escucha feo, pues puede intentar salirse de la reunión y volver a entrar a ver si de pronto es eso.
Okay. Rosa is my wife. Rosa is not my wife. Y si hago la pregunta, entonces yo debo colocar el verbo auxiliar de primero, es decir, is, que son los verbos que están acá. Sí, la conjugación del verbo to be. Entonces, ¿qué sería? Am, are, bueno, más bien aquí. Am, are, or is. ¿Sí? Entonces, is se colocaría de primero. Is Rosa my wife? Listo. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Como esto ahí. Ahorita explico este. Let's do this one. Entonces tenemos, he is happy, ¿sí? Él es feliz o él está feliz, right? Entonces, pregunta, él está feliz. Si yo quiero decir que él no está feliz, ¿cómo quedaría? Si se dice que uno debe colocar la negación después del verbo auxiliar, ¿cuál es el verbo en esta oración? Dice, él es feliz. O sea, ¿qué quedaría? It's not happy. Very good. Very good. Yeah. He is not happy. Very good. Y si yo hago una pregunta y el verbo auxiliar tiene que ir de primero, ¿cómo quedaría? Is he happy? Very good. Is he happy? Very good. Listo. Ahora explico esto. En inglés, en español, perdón, nosotros decimos, ay, ¿qué hice? Nosotros utilizamos el verbo tener para hablar sobre la edad. Yo tengo 23 años, yo tengo 40 años, yo tengo 5 años, ¿sí? En inglés se utiliza el verbo ser o estar. Es como si yo estuviera diciendo yo soy 29 años, que es este caso, 29 years old. Es como si yo dijera yo soy 29 años, ¿sí? No utilizan el verbo tener, sino que utilizan el verbo ser. ¿Sí? Es para que lo tengan en cuenta. I am 29 years old. ¿Sí? La traducción correcta en español sería yo tengo 29 años. Sin usar el verbo tener, claro. Entonces, vamos a hacer esto. I am 29 years old. Yo tengo 29 años. Si yo quiero decir que yo no tengo 29 años, ¿cómo creen que quedaría? I not I 29. am not 29 years old. Very good. And not 29 years old. Y si yo voy a hacer una pregunta, ¿cómo quedaría entonces?
Mm. I am 29 years old. I am not 29 years old. Te la pregunta. ¿Qué es lo que tengo que cambiar de posición en la oración para que me quede una pregunta? El I am, Entonces, ¿cómo quedaría? I not 29 years. Ok, am I. Vamos a hacer la afirmativa. Entonces, vamos a hacerla como la de acá arriba. Afirmativa. Am I 29 years old? Good. Yep, very good. Entonces, muchachos, hasta ahí. Preguntas, dudas, algo. Perdón, estoy medio ronca. Algo sobre el verbo to be. Otro ejemplo. ¿Está claro? No, pues para mí está claro. Listo. Ya que no contestaron, listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Esta es la primera actividad. La idea en esta actividad es colocar el verbo to be que le corresponde, ¿sí? Es decir, si va con am, si va con are o si va con is. Y hacerlo de las tres maneras, ¿sí? Es decir, hacerlo afirmativa, yo estoy en casa, hacer la negativa, yo no estoy en casa, y hacer la pregunta, ¿estoy en casa? Y hacer lo mismo con las tres, ¿sí? Por eso los ejemplos. Entonces, he is, entonces si aquí hubiera estado el espacio, entonces aquí tienen que buscar si va con is o con am o con are. Entonces aquí va con is, entonces is. He is happy. Si es la negación, entonces después del is, o después del am, o después de are, iría not. Entonces, he is not happy. Y si es una pregunta, ese is, o ese are, o ese am, pasaría a estar de primero. Entonces, is he happy? ¿Sí? Entonces, son estas tres oraciones y colocarla en afirmativa, en negativa y, bueno, e interrogativa. ¿Sí? Entonces, para esto, les voy a dar unos 4 o 5 minutos más o menos. ¿Sí? Para hacer esta actividad. Por eso pregunté si ya habían entendido. Sí, unos 4 minutos para hacer la actividad. Entonces, y luego lo vamos a corregir entre todos. ¿Sí? Yo escojo a quién. Aprovechando que somos poquitos, yo escojo a quién entonces. ¿Listo? Entonces, son las 7:34. Son 4 minutes, 7:35. Es decir, a las 7:39 empezamos.
Listo. Entonces, I, espacio, at home. Si yo quiero decir yo estoy en casa, primero, ¿con cuál va? ¿Cuál es el verbo que iría ahí? Am, are, or is? Am. Very good. Am. I am at home. Entonces, si yo quiero decir que yo no estoy en casa, I am not. I am not at home. Very good. Y si es la pregunta, entonces, ¿cómo quedaría? I am. Sería I am. I am está positivo. Bueno, es afirmativo. Si yo lo quiero hacer en pregunta, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Am I quedaría. Yes, very good. Am I at home? Good. Number 2. Uncle George, espacio, a good football player. ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde? Is. Very good. Is. ¿Por qué? George significa chicos. George es un nombre, Mm, ¿sí? Entonces, George es como, digamos, la versión en inglés de Jorge. Digámoslo así. Y uncle significa tío, ¿sí? Entonces, si uno va a reemplazar Uncle George por un pronombre personal, uno lo reemplazaría, perdón, por he, por él, ¿sí? Que es el tío George, el tío Jorge y pues es un nombre, ¿sí? So, Uncle George is a good football player. Very good. Entonces, si yo voy a hacer la negación, ¿cómo quedaría? Is not. it's not. Very good. Is not a good football player. Y si es la pregunta, ¿qué falta ahí? A. Are. Ah, no, are no, estoy loca. Si el verbo aquí es is, sí, acá también tiene que ir is. Estoy loca. Is. Y pues ya estamos, aquí ya está el sujeto, Uncle George. Exacto. Entonces solamente hay que colocar ese mismo verbo al principio. ¿Ok? Y ahora la última. They, espacio, in the house. Is. ¿Qué significaba they? Ellos. Very good, ellos. Pero ellos no corresponde a la tercera persona del singular. Entonces, ¿cuál podría ser otra opción? ¿Sí? Entonces, they are. ¿Sí? Are es el que le corresponde a they, a ellos. Entonces, they are in the house. Si yo quiero decir que ellos no están en la casa, ¿cómo quedaría?
Are not Very good. They are not in the house. Y la pregunta entonces, ¿cómo quedaría? ¿Qué es lo que debo colocar al principio de la oración? ¿O cuál es el verbo que debo colocar al principio de la oración, más bien? it is are. Ahí me sobra algo. ¿Qué haría solo Sería are, are. profe? Sería solo are. Y después de are, ¿qué iría? Am. Are, ¿de quién estamos hablando? De él. No. ¿Qué significaba they? Ellos. Ellos. Exacto. Entonces estamos hablando de ellos. Entonces, are, y después después colocamos, They. Ellos. very good. Are they in the house? Entonces, si la afirmativa va con are, el resto también va a ir con are, ¿sí? Entonces, si aquí dice are, aquí también tiene que ir are, y aquí también tiene que ir are, ¿sí? Si aquí va am, aquí también va am, y aquí también va am. Y así sucesivamente. Is, ¿sí? ¿Cómo sé que es un verbo? Los verbos son acciones, ¿sí, muchachos? Entonces, correr es una acción, caminar, comer, reír, todo eso son acciones. Eso es un verbo, es una acción. Estar es una acción. Yo estoy en la casa. Es una acción de que yo, pues valga la redundancia, yo estoy adentro de la casa, ¿sí? Entonces, pues como un tip, es uno mirar la afirmativa. Entonces, I am at home. Si yo necesito hacer la pregunta, entonces yo lo único que hago es cambiar estos dos de posición. Am I at home? Uncle George is. Los cambio de posición para hacer la pregunta. Is Uncle George? They are in the house. So they are, los cambio de posición. Are they in the house? ¿Ok? Hasta ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta, una duda, una inquietud, algo sobre este tema? No, profe. Y la espalda. Listo. Entonces, yo a nadie les digo, esto es como acumulativo, ¿sí? Entonces, esto lo van a ver ahora y esto en la próxima clase van a volverlo a ver, porque eso como que empieza a acumularse con otras cosas y eso siempre va a aparecer. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces voy a dejar de compartir para seguir con la otra presentación, que no la veo. Aquí está. Y ahorita vamos a hablar del simple present, ¿sí? Presente simple. Muchachos, en todos los tiempos, es decir, presentes, pasados, futuros, porque hay muchos tipos de presente, muchos tipos de pasado y muchos tipos de futuro. En español también aplica, pero en inglés siempre hay un verbo auxiliar.
El verbo auxiliar es el que me dice en qué tiempo está. En español, ¿cuál es la diferencia? En español, todos los verbos se ven diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si lo vamos a hacer en presente. Entonces, digo, yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, ¿sí? Entonces, en español esto es muy diferente. Todo cambia mucho. En inglés, no. En inglés es I play, you play, they play, we play. Sí, todo es lo mismo. Play, 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 play. Para todos es igual. ¿Sí? Que es una ventaja. Aquí lo que hay que tener en cuenta son los verbos auxiliares. ¿Sí? En español, yo digo, yo no juego. ¿Sí? Tú no juegas. Él no juega. Y para nosotros es no para todo. No, así sea futuro. Yo no jugué, no, eso es pasado. Yo no jugué, yo no jugaré, yo no juego. Nosotros solamente utilizamos no. En inglés es un poco diferente, ¿sí? Hay verbos auxiliares. Por eso yo explicaba que el verbo to be es un verbo auxiliar, porque el presente simple tiene su propio verbo auxiliar, que sería do, lo pongo por acá, do or does, ¿sí? Does, cuando estamos hablando de la tercera persona del singular. Es decir, cuando estamos hablando de él, de ella o de eso. Ahí es cuando se utiliza does. Y do es para el resto, ¿sí? Entonces, por ello yo les digo, es importante tener en cuenta o identificar cuál es el verbo auxiliar. Porque así saben si está hablando en pasado, si está hablando en futuro, si está hablando en presente. ¿Sí? Bueno, volviendo al tema. Simple present se utiliza cuando se está hablando de hábitos, de costumbres, de rutinas. Ejemplo en español. Yo juego fútbol los sábados, ¿sí? Eso quiere decir que usualmente yo voy a la cancha sintética, por ejemplo, y juego fútbol o entreno, ¿sí? Yo trabajo de lunes a viernes. Entonces, es una rutina que yo tengo de lunes a viernes trabajar, porque no tengo, no sé, descanso sábados y domingos, ¿sí? Yo tengo clase martes y jueves, ¿sí? Ese tengo. O yo asisto a clase, digámoslo así, yo asisto a clase los martes y jueves, ¿sí? Es porque los martes y jueves yo usualmente voy al instituto y, bueno, en este caso no, pero pues asisto a clase, ¿sí? Entonces es algo que usted suele hacer como una rutina, un hábito. Entonces por eso decía lo de ir a jugar fútbol. Entonces, es que me gusta ir a jugar fútbol los sábados. Yo no entreno ni nada, pero es mi pasatiempo. Entonces, es su pasatiempo, ay, perdón, es su pasatiempo, entonces es algo que usted suele hacer a menudo. ¿Sí? Entonces, simple present, presente simple, se habla de hábitos, costumbres, rutinas. ¿Sí? Entonces, la manera afirmativa. Tenemos I go, you go, we go, you go, and they go. ¿Sí? Todo va con go. Excepto la tercera persona, que sería he goes, she goes, it goes, con ES. Ya más tarde explico por qué. La negativa, el verbo auxiliar es do, y se dice que después del verbo auxiliar se pone la negación. Y esto se convierte en don't. ¿Me explico? En inglés hay unas contracciones, ¿sí? Entonces, do not, si lo abrevian, hacen la contracción, se convierte en don't. Does not se convierte en doesn't.
Y aplica con todos los verbos auxiliares. Entonces, por ejemplo, los que acabamos de ver, am, are or is. I am se convierte en am, you are en your, we're, their, his, she's, its. ¿Sí? Todo eso como que se empieza a contraer. Entonces, don't or do not es lo mismo. Doesn't or does not es lo mismo, ¿sí? Entonces, volviendo acá arriba. Ah, no, vamos a este. Entonces, ¿cómo son las oraciones? Entonces, afirmativo se pone primero el sujeto, es decir, de quién estamos hablando. Aquí vamos a utilizar you, es decir, tú. El verbo principal, que sería play, jugar. Y en la continuación o el complemento, que sería soccer. ¿Sí? Fútbol. You play soccer. Tú juegas fútbol. Si yo lo voy a hacer en negativo, yo debo colocar primero el sujeto, ¿sí? Luego el verbo auxiliar, es el verbo auxiliar del presente simple, simple present, que sería do or does, pues siendo el caso, ¿sí? Do or does, más la negación, que sería not, más el verbo principal, más la continuación. Entonces, you do not play soccer. You, sujeto, do, verbo auxiliar, not, negación, play, verbo principal, soccer, que sería el complemento, la continuación. ¿Sí? Y la pregunta, es decir, interrogativo, se pone primero el verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Do or does, siendo el caso. Entonces, do, primero, después el sujeto, you, después el verbo principal, play, y después la continuación, soccer, y pues el signo de interrogación, claro. Do you play soccer? ¿Juegas fútbol? ¿Sí? Entonces acá hay unos ejemplos. You speak English. Tú hablas inglés, ¿sí? Entonces, tú hablas inglés porque lo aprendiste o porque es tu lengua materna o porque, bueno, por las razones que sea. You speak English. Usted tiene la habilidad de hablar inglés. You speak Spanish. Usted habla español, ¿sí? You do not speak English. Tú no hablas inglés. Do not, verbo auxiliar, do. Do not speak English. Tú no hablas inglés. Si el verbo auxiliar es do, en la negación, en la pregunta también va a ser do. ¿Sí? Entonces, do you speak English? Verbo auxiliar, cambia de posición y pasa a estar de primero. Do you speak English? She plays tennis. Ahorita explico esta S. She plays tennis. Ella juega tenis. Si yo quiero decir que ella no juega tenis, ella es de la tercera persona del singular. Entonces, el verbo auxiliar sería does. She does not play tennis. Ella no juega tenis. Y si hago la pregunta, el verbo auxiliar pasa a estar de primero. Entonces, does she play tennis? ¿Ella juega tenis? ¿Sí? Acá hay otro ejemplo. Tom works at a bank. ¿Sí? Tom trabaja en un banco. Tom es, si yo voy a reemplazar Tom por otro pronombre, sería por él. Entonces, Tom, en vez de Tom, sería él. Él trabaja en un banco. Si yo quiero decir que él no trabaja en un banco, entonces Tom does, porque es la tercera persona es singular, not work at a bank. El verbo auxiliar pasa a ser de primero, entonces does Tom work
at a bank. Entonces, a ver en un momentico. Entonces, I, you, we, and they, tenemos he, she, it. ¿Sí? Estos 4 se utilizan con do. Y estos 3 lo utilizan con does. Ahí lo hice muy lejos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, I do, we, you do, we do, they do. He does, she does, it does. ¿Ok? ¿Por qué does? Ahora sí explico un momentico. Hay unas reglas para la tercera persona del singular. ¿Sí? Entonces, en general, el verbo, cuando está en presente simple, se le pone S al final del verbo. Entonces, work se convierte en works, eat en eats, play plays, swim swims, ride rides. Entonces, trabajar, comer, jugar, nadar y escribir. Aquellos verbos que terminen en Y, se quita la Y y se reemplaza por IES, lo que nosotros llamamos I latina. IES. Study, studies. Cry, cries. Try, tries. Spy, spies. Fly, flies. ¿Sí? ¿Por qué en este caso se aplica y en este no? ¿Por qué para play no? Porque antes de esta Y, bueno, esta Y, hay una consonante. Como hay una consonante, aplica la regla. Play, antes de la Y, pues hay una A. Entonces, pues hay una vocal, entonces no aplica. ¿Sí? Entonces, study, studies. Estudiar, llorar, intentar, espiar y volar. ¿Sí? Y aquellos verbos que terminan en O, SH, CH, X y S, se le agrega ES. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, go termina en O, entonces quedaría goes. ¿Sí? Que es el mismo caso de este. Do termina en O, y cuando está en la tercera persona se convierte en does. ¿Sí? Se le agrega esta ES. ¿Vale? Entonces, go, wash, que es lavar, go es ir. Watch, perdón, watch, que es mirar o ver. Mix, que es mezclar. En kiss, que sería besar, ¿sí? Pero bueno, entonces vamos a hacer este ejemplo. They drive cars to work. Entonces, según aquí, si estamos hablando de they, ¿cuál sería el verbo auxiliar que le corresponde a they? Es pregunta para ustedes. Muchachos, les puse la diapo. Está bien. Repite la pregunta, profe, que no. Listo. Mi pregunta era que cuál era el verbo auxiliar que le correspondía a they. Es decir, yo como sé, si yo voy a hacer una negación, ¿cuál de los dos debo usar? Do o does. Entonces, do. ¿Sí? Tenemos, they drive cars to work. Ellos conducen carros al trabajo. Si yo quiero decir que ellos no conducen carros,
trabajo, sería primero el sujeto, they, luego el verbo auxiliar, que en este caso sería do, la negación, que sería not, y el resto de la oración. Drive cars to work. They do not drive cars to work. Entonces, si yo hago la pregunta, yo debo colocar el verbo auxiliar de primero. ¿Cuál es el verbo auxiliar de esta oración? Sería do. Entonces, si aquí aparece do, abajo también tiene que aparecer do. ¿Sí? Entonces, primero el verbo auxiliar y luego el sujeto. Entonces, do, they, y el resto de la oración. Drive cars to work. Hagamos otro ejemplo. Voy a coger, esto no. Voy a coger algo acá. Voy a coger esto. Listo. I start to work at 9 o'clock, ¿sí? Yo empiezo a trabajar a las 9 en punto. Quiere decir que yo no empiezo a trabajar a las 9 en punto. Entonces, primero sería el sujeto, es decir, de quién se está hablando. O sea, yo. I. Después seguiría el verbo auxiliar, que en este caso le corresponde do, ¿sí? Entonces, I, do, más la negación, not, y el resto de la oración. Start to work at 9 o'clock. Y si es una pregunta, entonces ese verbo auxiliar debe pasar al principio de la oración. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Do. Entonces, I start to work at 9 o'clock. ¿Sí? Te recuerdas, si aquí aparece do, aquí también tiene que aparecer do. Listo. No, vamos a otra. ¿Cómo es esta? Hagamos esta que es de la tercera persona. ¿Sí? Dice, Kim sets the table in the mornings. Como quien dice, Kim organiza la mesa para el desayuno, pues. Organiza la mesa en las mañanas. Si yo quiero decir que Kim no organiza la mesa en las mañanas, ¿cuál es el verbo auxiliar? Ah, no, primero, si yo quiero reemplazar Kim por un pronombre personal, ¿por cuál sería? You? Kim es un nombre propio, ¿no? Por cheer. Exactly. She. Kim es una mujer. Entonces, Kim sería igual que a ella. ¿Sí? Entonces, si yo quiero decir que Kim o ella no organiza las mesas de la mañana, ¿cuál es el verbo auxiliar que le corresponde a she? Does? Very good. Does.
sería este does. Ah, hice todo. Bueno, ya que. Entonces, Kim sets the table in the mornings. Si yo quiero decir que ella no lo hace en las mañanas, Kim, el verbo auxiliar que dijimos anteriormente, does, la negación, not, start, y el resto de la oración. To work, ¿ven? Estoy leyendo la de arriba. Set the table in the morning. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer una pregunta, ¿qué es lo que debo colocar al principio de la oración? Sí. ¿Cuál es el verbo? ¿Perdón? Does. Very good. Does. ¿Sí? Es. No para nada. Does. Si aquí en la negación yo puse does, en la pregunta también debo colocar does. ¿Sí? Entonces, does Kim, ay, me quedó todo en rojo. Does Kim sets the table in the morning? ¿Sí? Listo. Te vamos a hacer el último ejemplo y lo van a hacer ustedes. Vamos uno acá. Voy a poner este. Vamos a hacer este ejemplo. A ver cómo nos va. Bueno, lo van a hacer ustedes. Dice, she teaches music at a college. ¿Sí? Ella enseña música. College es como una universidad. Bueno, más o menos. Es educación superior. Si yo quiero decir que ella no enseña música, ¿cómo quedaría? She don't know. Perdón, ¿sería do or does? ¿El de arriba o el de abajo? Ah, ya. Do. She does not. Bueno, alguien dijo do, la otra persona dijo does. Escuché dos voces. Bueno, primera pregunta. She, ¿qué significa en español? Ella. Very good, ella. Entonces, si estamos hablando de ella, estamos hablando de la tercera persona del singular. Sí. Entonces, ¿cuál era el verbo auxiliar? Does. Very good. Entonces, she, luego seguiría does. La negación, ¿cómo sería? Not. Teach music at a college. Entonces, si yo quiero hacer una pregunta, ¿cómo quería la pregunta? Does. She. She
Can Does she... Falta el resto de la oración. Es decir, falta... does she y todo este resto. does the man... Ay, no, profe. Me fui. Does she teach music at the college? ¿Sí? She does not. Ahí está. Rojo. Entonces aquí es does. Aquí también tiene que ir does. ¿Sí? Does she teach music at college? Entonces, muchachos, hasta ahí. Preguntas, dudas, inquietudes, otro ejemplo. ¿Con este tema? Ah, 1, 2, 3, 4. No preguntas, no dudas, no nada. Ok. Entonces, ahora sigue la actividad. ¿Sí? La actividad consiste en convertir todas las oraciones, bueno, todas las oraciones son afirmativas, ¿no? So, put the following sentences in affirmative, que ya están en afirmativa, negative, negativa, e interrogativa, ¿sí? Te vamos a hacer una y ustedes hacen las otras 4, ¿sí? Como ustedes son 4, y yo espero que los 4 me estén escuchando, la idea es yo darle uno a cada uno. Vamos a ver. Entonces yo hago una y ustedes hacen el resto. ¿Sí? Entonces dice, she always forget her purse. Yo voy a hacer esta que está resaltada. Entonces presten atención. She always forgets her purse. Entonces, si yo voy a hacer una negativa, ¿cuál sería el verbo auxiliar en este caso? Si estamos hablando de she, pregunta para ustedes. Does, very good. Does. Y la negación, not always forget her purse. Entonces, si así es la negativa, ¿cómo quedaría la pregunta? Does she... Does she always forget her purse? Ella siempre olvida su bolso. Ella no siempre olvida su bolso. Si ella siempre olvida su bolso, ¿sí? Entonces, yo no he escuchado a Juan Esteban Romero, ni hola teacher, ni nada. No sé si está ahí. Así sea que me escriba por el chat. Bueno, entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Listo, entonces tienen entre 5 y 6 minutos, más o menos, para hacer las otras 4, ¿sí? En negativa e interrogativa. Más o menos 5 o 6 minutos, ¿sí? Y ahí vemos que, cómo nos lo dividimos. Bueno, entonces son las 8 y 18, 19 más o menos, es decir, a las 8 y 9. A las 8 y 25. 8:25. Es 6 minuticos para que hagan esas 4.
Okay. So, number 1. Ay. Cats like milk. Entonces, si yo voy a decir que a los gatos no les gusta la leche, gatos, plural, a los gatos no les gusta la leche, ¿cómo quedaría? Does not. Sería do not, ¿sí? Sí. Do, porque estamos hablando de animales, sí, vale, pero son gatos, plural. Y este it solamente aplicaría si estuviéramos hablando de un animal, ¿sí? Porque es la tercera persona del singular. Entonces, como estamos hablando de gatos, podemos suponer que estamos hablando de ellos, y pues el que le corresponde a ellos sería do, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? Do not. No, do solo, profe. Abajo, do solo. Very good. Do cats like milk? Very good. The train leaves every morning at 8 a.m. The train, el tren, ¿sí? Es solamente un tren, se va todas las mañanas a las 8 de la mañana. Si yo quiero decir que el tren no se va todas las mañanas a las 8 de la mañana, ¿cómo sería? Do not. Perdón. Si yo quisiera reemplazar el tren por un pronombre personal, ¿por cuál sería? ¿Ellos? El tren. Es una cosa, es un objeto. ¿Sí? Entonces, si el tren es un objeto, Entonces sería él. sería it, sería eso. No lo que puse eso acá. Sería it, ¿sí? It es para objetos. Bueno, para un objeto, un animal, un lugar, ¿sí? He es cuando se está hablando de personas. Todo es para cuando se hablan de personas. A menos de que hayan sido, por ejemplo, muchos trenes, pues entonces uno sí le pone do, ¿sí? Pero como solamente es un tren, recuerden, tercera persona del singular, como solamente es un tren, entonces sería it. Bueno, si lo voy a reemplazar, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir que el tren no se va todas las mañanas a las 8 de la mañana, Sería do, Do no. does not, does not. Ay, ¿cómo sea esa cosa? does not, sería does not. Porque the train yo lo puedo reemplazar por it. ¿Sí? Es un objeto, el tren. Y si yo voy a hacer una pregunta, entonces, ¿cómo quedaría? Das solo. Very good. Does the train leave every morning at 8 a.m.? Good. The party starts at 8 o'clock. Si yo quiero decir que la fiesta no empieza a las 8 en punto, ay, puerta, lo siento, mi cuello. ¿Cómo quedaría? Do no. La misma pregunta que ahorita. Si yo voy a reemplazar the party, la fiesta, por un pronombre personal, ¿por cuál sería? It do no. Quedaría. Sería it, very good, it does not start at 8 o'clock.
Sí, es it, lo reemplaza por it. Very good. Entonces, la pregunta completa, ¿cómo quedaría? Dos solo. Does the party start at 8 o'clock? Good. He has his passport in his hand. Él tiene su pasaporte en su mano. Si yo quiero decir que él no tiene su pasaporte en su mano, ¿cómo sería? He does not. He does not. He does not. Ay, solamente eso. Bueno. Have his passport in his hand. Entonces, si es una pregunta, entonces este does se pone de principio. Sería, does he have his passport in his hand? Good. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ustedes ahí en el taller que les voy a dejar ahorita, pues hay un texto, ¿sí? Entonces vamos a practicar con este texto. Pues yo traté de hacerlo lo más grande posible, pero pues ajá, ¿no? Porque no quedan la misma. Bueno, vas a ver. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es tratar de sacar todos los verbos que ustedes vean, ¿sí? Profe, que yo no me sé ningún verbo. Listo, entonces explico. Normalmente, tanto en español como en inglés, primero va el sujeto y después el verbo el verbo que se está utilizando. En español, yo juego, ¿sí? Entonces, primero el pronombre y después del pronombre va el verbo. Yo juego. Si yo pongo yo juego en inglés, diría I play. Digamos ella, o no sé, ella come. Igual en español, primero la persona de la que estamos hablando, o el pronombre, pues, y después el verbo. She eats. ¿Sí? Entonces, si yo me baso en eso, si yo sé que I significa yo, esa es la contracción, ¿sí? Como lo que habíamos visto ahorita. Si yo sé que I significa yo puedo suponer que esta M, pues que sería el am, básicamente, es un verbo. No sé qué significa, vale, yo no sé qué significa, pero yo puedo suponer que es un verbo. I significa yo, y si al lado de este yo está esto, yo puedo suponer que ese work es un verbo, entonces yo llego y lo voy a subrayar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, acá, she que significa ella, entonces al lado de ella aparece esto. Entonces, dale, yo no sé qué significa, pero ella come, ella enseña, ella juega. Entonces yo puedo suponer que esta palabra que sigue es un verbo, entonces yo llego y lo resalto. ¿Para qué vamos a hacer esto? La idea es empezar a sacar una lista de verbos para empezar a trabajar con vocabulario. Que ya vamos a empezar a trabajar con textos un poco más pues, grandes, para cuando nos toquen el IFES, cuando les toque. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Les voy a dar unos 3 minutos y ustedes van a buscar todo lo que ustedes consideran verbos. ¿Sí? Después ustedes me van a decir a mí cuáles son las palabras que ustedes consideran verbos. Así esté bueno, así esté malo, yo voy a subrayar todo lo que ustedes me digan. Y ya pues al final lo corregimos y buscamos la traducción, el significado. ¿Sí? Entonces, 3 minutos.
Ay, ya entendí. Sí, entonces 3 minutos y solamente lo vamos a hacer con este. Con este no, vamos a hacerlo con este. ¿Sí? Todo lo que usted considera verbo, una acción, verbos. Listo. Entonces, ¿cuáles son esas palabras que ustedes creen o consideran que son verbos? Yo, esto puse tablet, Ok. sin es la T, la H, la E, la N. Es que no sé cómo se pronuncia. Profe debería enseñarnos también cómo se pronuncia. Ah, es que es interesante. Hay personas que me dicen, profe, pero es que en el IFE se no necesita pronunciar, eso no me importa. Hay otra gente que sí le importa. Es interesante. Bueno, Eh, pero primero que todo, ¿cuál es? el de aquí, el otro, el de abajo, Abajo. el que dice, Andren my, bueno, mi inglés es el de abajo, el 100, de la esquina. Ah, then. Ok, ok. Ya. Then, Then. Ok, then. start, Start. Ok. good, Food. sí, Ah, no, good, 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 good. ese, esto, can, Come. ah,
Bueno, hospital. ¿Estás ahí? Vale. Sí, sí está bien. Ahorita vamos a corregir, ahorita vamos a ver. What about the other ones? ¿Y los demás? ¿Qué consideran verbos? Teacher, Dime. los verbos. TV, TV. ¿Dónde está aquí? Acá abajo, TV. espere que se me perdieron otros. Lunch, Lunch. ¿Dónde estaba el lunch? Aquí, lunch, ok. home, ¿Cuál, perdón? home. Returns home. Ok. Food, ok. No, home. Home. Ok. Home, teacher, home. Ok, perdón. Pues yo considero que es diner. Ok. Sí. Sí, esos los que veo. Listo. ¿Alguien más? Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? En azul voy a colocar todos los verbos que faltaron y ahorita con verde voy a colocar lo que no son verbos. ¿Sí? Entonces, los que faltaron. Get up, que es levantar. Bueno, work es trabajar, teach es enseñar, get up es levantarse, sets, como ahorita, es como, en este caso es como organizar la mesa. Likes es gustar, a quien le gusta. Eat es comer. Drink, beber. Leave, en este caso sería como salir de casa o dejar la casa. Bueno, start está bien. Pues am, que es el verbo to be, que vimos al principio. Can't have, que es yo no puedo tener. Otra vez have, que es tener. Is, que es del verbo to be. Go, es el verbo ir. Bueno, go out. Pues sí, lo mismo. Salir, en este caso, salir. Returns, es que es retornar, es volver. Otra vez have. Ve, ¿qué tal? Have. Watch, que es ver televisión. Listen, que es escuchar. Read, es leer. Go, es ir. Y ya, creo que eso es todo. Bueno, aquí otra vez dice have. ¿Sí? Ahorita lo que no son verbos. Table es una mesa. ¿Ok? Then significa entonces. Lunch es el almuerzo. Pero en la comida como tal, ¿sí? El almuerzo. No nosotros tenemos el verbo almorzar. En inglés no. En inglés es tener almuerzo. Good es un adjetivo. Good significa bueno. Home es la casa. And TV es la televisión. ¿Sí? Entonces, la idea es empezar a identificar pues los verbos o lo que uno pues puede considerar un verbo. ¿Por qué? Porque los verbos suelen ser palabras claves cuando estamos en el IFES, ¿sí? Muchas veces salen preguntas
Luego vamos a hacer un simulacro, bueno, un cuadernillo. Y yo les digo cuál es la palabra clave. Usted con una sola palabra puede saber de qué está hablando o puede suponer de qué está hablando toda la oración. Porque muchas personas me dicen, profe, pero es que yo no sé qué significa, yo no sé leer, yo no entiendo inglés, ¿sí? Muchas veces solamente con una palabra ya se pueden saber la respuesta, ¿sí? Entonces, pues, para empezar a trabajar en eso. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Pues yo supongo que ahorita leyeron, y si no, pues ahorita lo leemos en un momentico, ¿sí? La idea es ver if it's true or false, ¿sí? Si es verdadero o falso. Ay, pero bueno. Y si es verdadero o falso. ¿Sí? Entonces dice, Tim es Kim's wife. Entonces, Tim es el esposo de Kim. Tim es el esposo de Kim. ¿Qué creen? ¿Verdadero o falso? Entonces, aquí tenemos husband, tenemos el esposo. Si yo quiero decir esposa, My wife. Falso, very falso. good. My wife. Pero ¿cómo se llama la mujer de él? La esposa de él. Kim. Ok, entonces, ¿es verdadero o es falso? Falso. ¿Por qué es falso? No, es verdadero. Very good. Sí. Entonces sería true, sería verdadero. ¿Sí? Dice, Kim and Tim get up at 9 o'clock. Entonces, usted dice, bueno, profe, yo no entiendo qué dice ahí. Entonces, digamos que usted supone que esto es un verbo, Tim, get up. Entonces, usted viene el texto y busca donde dice get up. Entonces dice, we get up at 7 o'clock. Aquí dice at 9 o'clock. Y aquí False. dice at 7 o'clock. Entonces es false. Very good. Falso. Bueno, false. Tim's wife, es decir, la esposa de Tim, organiza la mesa todas las mañanas. Entonces, ¿cómo se llama la esposa de Tim? Kim. Kim. Entonces busquemos. Kim sets the table and we have breakfast. Entonces, true or false? Allí. Falso. False. ¿Por qué falso? Porque ella dice que organiza. Espere, una persona a la vez. Porque ella dice que organiza la mesa todos los días. En cambio, en el texto dice que es para el desayuno, ¿no? O es lo que entiendo. Pues, a ver, dice, ellos se levantan todas las mañanas a las 7 y están hablando de su rutina. ¿Sí? Ok. Entonces, luego dice, ella organiza la mesa y tenemos desayuno. Ok. Entonces, es verdadero. Si no importa. Sí, verdadero. True. Exacto. Ay, sigue agrandándose, hombre. Ya. Sería true. Verdadero. Ay, perdón. They always have a holiday in Izmir, o no sé cómo pronuncia eso, every summer. Esta vaina no es inglés. Entonces, cuando aparecen nombres propios como este, pues lo que hay que hacer es buscar ese nombre propio en el texto. No es necesario ponerse a leérselo todo. Entonces dice Izmir. Entonces uno aquí busca y pues aquí no está, ¿no? Pues porque yo ya me sé este de aquí. Entonces uno empieza a buscar. Entonces dice, pum, Izmir. Y
sino que está escrito diferente, ¿por qué? Ni idea. Entonces, dice, my wife and I like go shopping. We have a holiday every August. We often go to Izmir in Turkey for holiday. Entonces dice, they always have a holiday every summer. Entonces, summer significa el verano. ¿En cuáles son los meses que se presenta el verano? Normalmente. Pues yo sé que nosotros no tenemos verano, pero pues, los países que sí tienen verano, ¿no? ¿En agosto? Más o menos, sí, como entre junio, julio, agosto es el verano en esos países. Entonces, si yo llego aquí, yo puedo suponer de que si es en verano, o abajo dice, we like Izmir very much every summer. Entonces dice Izmir y al lado dice every summer. Entonces yo puedo suponer de que sí lo hacen todo el verano. Entonces uno dice true. ¿Sí? Muchas veces a uno le toca suponer. They don't like cinema. Entonces recuerda que eso es una negación. They don't like cinema. Entonces a ellos no, pues es el verbo gustar, a ellos no les gusta el cine. ¿Sí? Entonces dice acá arriba, at weekends we go to the cinema or theater. We go. Nosotros vamos al cine. Si uno no le gusta, pues uno no va al cine. Pero ellos los fines de semana van al cine. Entonces, profe, pues yo cómo vas a ver. Aquí no aparece ninguna negación. Si no aparece ninguna negación, yo puedo suponer que es una positiva. ¿Sí? Que a ellos les gusta ir al cine. Entonces, pues en este caso sería false. ¿Sí? Porque si aquí no aparece ninguna negación, entonces yo puedo suponer que ellos van o ellos les gusta. ¿Sí? De esa manera eso se va a empezar a trabajar poco a poco. ¿Sí? Listo. Entonces ahora voy a mostrarles el taller y les voy a explicar el taller. ¡Uy! Ay, ¿dónde está? Taller. Acá. Y esto está muy grande. Entonces el taller es una página con las tres cosas que hemos visto hoy. El verbo to be, que es with multiple choice, es decir, opción múltiple con única respuesta. Entonces A, B o C. Simple present, que voy a ponerlo más grande. Simple present, que es colocarlo de acuerdo al verbo que está entre paréntesis, ¿no? Entonces recuerden, ¿cuál es el verbo auxiliar del presente simple? Do or does, ¿sí? Entonces, si aparece solamente el verbo solito, quiere decir que es afirmativa. Si aparece el not, es decir que hay que hacer esa oración en negativo. Si es una pregunta, entonces va a aparecer este signo de interrogación. Entonces, hay que hacer una pregunta con esta oración. Y este puede ser un texto. ¿Con qué? Con lo mismo, con verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de arriba y vamos a hacer un ejemplo de abajo. Entonces dice, Rita, espacio, my friend. Si yo quiero reemplazar Rita por un pronombre personal, ¿por cuál sería? Por is. Ese es el verbo, is, y está correcto. Pero Rita es un hombre, es una mujer, ¿de quién estamos hablando? De una mujer. She. Exacto, de una mujer, es decir, she. Entonces, este pito. O sea, yo estoy hablando de she, entonces el verbo to be que le corresponde a she es is.
Entonces la respuesta correcta sería is. Sí. ¿Sí? Y lo mismo con todas. ¿Sí? Ahí le quedan 1, 2, 3, 4. Ahí le quedan otras 4. Y con esta, vamos a hacer la primera. Dice, I usually, espacio, go to school. Usually significa usualmente. Si yo quiero hacer esta afirmativa, si yo quiero decir, yo usualmente voy a la escuela, ¿cómo quedaría? Do go. Es una afirmativa. Recuerden que en la afirmativa el verbo auxiliar no está. Está en la negativa y en la pregunta. ¿Sí? Es como, por ejemplo, esta. Ben lives in Cindy. Eso es simple present. Ay, de Dios. Simple present. Sí, acá no está el verbo to be. El verbo auxiliar, Y perdón. go. Sí, solamente sería go. Literal, solamente es ponerle el go. Ya. I usually go to school. Aquí lo que hay que poner en práctica, bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta es esta que es negativa, entonces si necesitas saber cuál es el verbo auxiliar, pues esta es afirmativa, entonces no. Y esta que es una pregunta, entonces también hay que saber cuál es el verbo auxiliar, si es do o si es does. Pero si es una afirmativa, pues no necesita, ¿sí? Que haga el verbo normal, que haga igualito, ¿sí? Es como acá. Ben lives in Cindy. Ben vive en Cindy, ¿sí? Pero si yo voy a hacer una negación, dice doesn't. Entonces aquí sí se está utilizando el verbo auxiliar. Ben doesn't have any children. Él no tiene hijos. ¿Sí? Entonces, bueno, este es el taller, muchachos. ¿Alguna pregunta con el taller? Son solo esas tres, ¿cierto, profe? Sí, solamente es verbo to be, una comprensión de lectura y presente simple. ¿Listo? Entonces, muchachos, que les rinda el taller. Nos vemos el jueves, hoy es martes, sí. Sí, nos vemos el jueves. So, que descansen. Bye bye. Thank you for the class. Bye bye, teacher. Bye bye, teacher. Okay, bye.